Buenos días. Buenos días. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir la palabra de nuevo. Los científicos nos han enseñado de que hay un componente muy importante en el aprendizaje, y ese componente es importante y es el ejemplo. El ejemplo que recibimos, es decir, se presta atención a lo que yo digo y a lo que hago, o a lo que decimos o a lo que hacemos. Por tanto, mi actuar impacta de una manera poderosa mi entorno. ¿Y cuál es el entorno donde yo me muevo? Me muevo en el entorno de mi hogar, en mi familia extendida, en mi lugar de trabajo, con mis amigos, en la iglesia y en un lugar donde pensamos que no somos notorios, fuera de las puertas de la iglesia. Nuestro objetivo entonces es ser coherentes, que lo que nosotros digamos vaya conectado con nuestra manera de actuar. Vamos a ir ahora entonces a un pasaje en Tesalonicenses, pero para ubicarnos allí quiero hacer un recordatorio. Pablo fue el autor de estas epístolas, y Silvano, también llamado Silas, y Timoteo fueron sus compañeros de viaje en su segundo viaje misionero. Tesalónica era una ciudad griega ubicada en la costa del mar Egeo, con 200.000 personas a bordo. Fue conquistada por el Imperio Romano y convertida en la capital de Macedonia, norte de Grecia. Por lo tanto, se convirtió en un polo de desarrollo económico donde hay comercio, y al haber tanto comercio y ser puerto, muchas culturas llegaban allí. Y al haber esa diversidad cultural, nos encontramos entonces con las diversas culturas religiosas. Revisando la historia, nos encontramos que allí había muchos dioses a los que se les rendía tributo, y resalto dos en particular que algunos de nosotros, sin querer queriendo, íbamos allá. Uno era un dios al que se le rendía tributo con el consumo de alcohol, al punto de cuando ya estábamos hinchos, íbamos a un lugar determinado previamente a vomitar, para luego seguir en la ronda. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión hizo eso? Conozco amigos. Y otro de los ritos era, iban a fornicar con las sacerdotisas prostitutas. Tesalónica entonces estaba habitada por nativos del lugar, por familias romanas, familias egipcias, sirias y por judíos. Y los judíos tenían allí su sinagoga. Tesalónica entonces se conformaba como una ciudad similar a Atenas y a Roma, paganas. Pablo entonces llegó allí en su segundo viaje misionero, que está narrado en el libro de los Hechos entre los capítulos 16 y 18. Y quiero hacer una parte para ustedes de leer un pasaje del capítulo 17 de Hechos, donde se narra lo de la iglesia en Tesalónica. Verso 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando
y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Este fue el abrebocas que tuvo Pablo en Tesalónica. Pero los judíos que no creyeron hicieron salir a Pablo y a sus discípulos de Tesalónica. Continuando su viaje, fueron a Berea. De ahí cada uno tomó un rumbo diferente. Y pasado un tiempo se reunieron de nuevo en Corinto. Y Timoteo, que había estado de nuevo en Tesalónica, les compartió las buenas nuevas de lo que estaban haciendo los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Por este informe, Pablo entonces decide escribir las 2 epístolas a los tesalonicenses. Vamos entonces a primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 1, del verso 1 al 10. ¿Estamos ahí? Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Señor, gracias por la palabra que nos das esta mañana, la oportunidad de compartirla, Señor, y permítenos gozarnos en ella, Señor, Dios Todopoderoso. Como vemos, hermanos, el proceso de la iglesia de Tesalónica no dista nada de ser a la situación actual que nosotros vivimos. Pero quiero resaltar entonces que este mensaje lo quise llamar un ejemplo a seguir.
En los versos 1 al 3 hay un saludo muy especial, y se lo repito: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándoos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo recuerda el trabajo de estos hermanos, de la constancia, de la perseverancia que ellos han tenido en el Señor después del mensaje que ellos recibieron. Pablo reconoce esa permanencia en la fe en el Señor, en el servicio que dan a la iglesia, y esa constancia en la esperanza que solo nos da Jesucristo nuestro Señor. A pesar de todos los sufrimientos que ellos estaban padeciendo, había esa fortaleza. ¿Y cuáles serían los sufrimientos de los creyentes de Tesalónica? Les pregunto. Ya conocimos parte de la historia de la iglesia. Y el hecho de haber cambiado su estilo de vida, haber hecho un giro de 180 grados, implicaba un rechazo de los suyos. A nosotros en particular, cuando declaramos a nuestros familiares y amigos que reconocíamos a Cristo Jesús como dueño y Señor de nuestras vidas, ¿cómo nos fue? Entonces vamos entendiendo un poco a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Muchos tuvimos luchas internas y fuertes. Romper con nuestras actitudes normales del mundo, las recordamos, para ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. El empezar a filtrar cada uno de los acontecimientos donde estábamos y tomar una decisión: ¿por Cristo o por el mundo? Eso nos costó, y aún nos cuesta trabajo cambiar en nuestras vidas. Parece que a veces nos pegamos como en ese barrizal y nos cuesta salir. Reconocemos entonces que solo por la misericordia del Señor, con esa esperanza puesta en Cristo Jesús, logramos avanzar un día a la vez en ese proceso de cambio. El segundo punto lo marqué: el privilegio, y lo tenemos en los versos 4 y 5. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo ratifica a los creyentes de Tesalónica y a nosotros que Dios nos ama y nos ha escogido. ¡Qué privilegio tenemos! Pero ¿cómo lo logramos? Por creer en Cristo Jesús, por los cambios radicales que hemos hecho o estamos haciendo en nuestra vida. Y esos cambios los hacemos por voluntad propia, de ninguna manera. Solo por la misericordia de Dios, que con el poder del Espíritu Santo nos anima a ser diferentes. Sin cambio de estilo de vida no hay privilegio. Y en la salvación nuestra, quien toma la iniciativa es Dios. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Nosotros habríamos tomado la decisión de buscar a Dios para buscar la salvación? La verdad, no creo.
Hay excepciones. En mi caso, realmente cuando yo me encontraba navegando en el fango de mi pecado, todo lo que hacía me parecía bien, bueno, rico, sabroso y además permitido. Pero solo la misericordia del Señor me mostró mi verdadera condición de oscuridad y de seguir así de pecado en pecado, así yo no matara a nadie. Ya tenía mi condenación eterna asegurada. Al entender que mi vida era prestada, sí, prestada, porque yo no tomé la decisión de venir a la vida. Y creo que ninguno de ustedes tiene la factura con la cual compró su vida. ¿O hay alguno aquí que nos la pueda mostrar? Nuestra vida, la que tenemos, es prestada por Dios. No mía como yo creía. Actuaba de manera irresponsable. Solo el Señor me restableció para cambiar y ser salvo por su gracia. Cuando aquí en el verso 5 Pablo dice, pues nuestro evangelio, cuando yo hacía la lectura me patinó estas dos palabras, y realmente no es el evangelio de Pablo, es el evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas que Él nos trae. Pero Pablo, por la misericordia del Señor, se apropió de ellas. ¿Para qué? Para compartirlas con el mundo de la época y con nosotros hoy. Pablo no lo hacía en sus fuerzas, era la fuerza del Espíritu Santo que le daba ese poder para, con gozo, dar a conocerlas, para llegar donde no se sabía del Señor y dar un testimonio cierto de quién es Jesucristo y de lo que Él hizo en la cruz por nosotros, y todo por amor al Señor. Del verso 6 al 10 lo llamo dejando huella ejemplar. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que todos nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo resalta en esta parte de su primer capítulo, de especial manera, cómo los hermanos de la iglesia de Tesalónica han seguido su ejemplo. Pablo entonces hizo muy bien su tarea: promulgar la verdad, la palabra del Señor, en un sitio muy difícil. ¿Y será que la ciudad donde estamos, el entorno en que estamos, es muy fácil? Lo vemos de papayita. Todavía aquí encontramos muchas culturas, muchas creencias. Pablo enseñó la palabra del Señor en medio de tribulación, dificultad. Pero con la ayuda del Espíritu Santo ellos recibieron, y de recibir compartieron la palabra, la verdad de Cristo. Ellos recibieron de gracia y de gracia dieron. Y no solo comparten la palabra en Tesalónica, su ciudad base, sino que van a una región mayor, a Macedonia y Acaya, llegando a más personas con el mensaje de salvación, gracias al actuar del Espíritu Santo, que los acompañó y fortaleció en este propósito.
dando su propio testimonio en sus cambios de estilo de vida, dejando a un lado los ídolos fabricados por manos humanas para poner toda su confianza en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, arrepintiéndose de sus malos caminos y dejando una huella ejemplar. Nosotros quizás hemos vivido momentos donde conocemos a personas cercanas a nosotros que los vemos con un actuar y de un momento a otro su comportamiento es totalmente diferente y decimos: ¿y a este man qué le pasó? ¿Qué le dieron? ¿En dónde anda? Y cuando nos acercamos y hablamos con él, él se atreve a compartirnos del Evangelio y a decirnos que vivía en oscuridad y que conoció al Señor Jesús y llegó a la luz. Los hermanos de Tesalónica entonces compartieron la palabra del Señor fuera de su ciudad. Nosotros, ¿cómo les seguimos a ellos? ¿Qué hacemos? ¿Guardamos ese tesorito para nosotros? Si hay temor de compartir del Señor, ¿quién nos quita el temor? El Espíritu Santo de Dios. Animémonos a dejar una buena huella del Señor en donde nos encontremos, con quien estemos, con quien compartamos. Demos un buen testimonio de nuestras vidas, de los cambios que hemos vivido nosotros en nuestro interior. Esa transformación nos permite a cada uno de nosotros que en cada nuevo creyente fije su mirada en ¿quién? En Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestra única esperanza, reconociendo que Él volverá. ¿Cuándo? No sabemos. No nos dejemos llenar de cuentos que nos pasan por las redes sociales, que el 21 de octubre es el último día y va a ser el fin del mundo. ¿Cuántas veces nos han anunciado del 2000 para acá el fin del mundo? ¿Cuántos han tomado la peor decisión de sus vidas de suicidarse para no ver la llegada de Jesús? Tenemos el día de hoy para tomar la mejor decisión. Mañana no sabemos. Eso lo repito constantemente cuando Felipe me deja estar aquí. Pablo creía que Jesús iba a llegar muy pronto, y de la época que él compartió la palabra a hoy van casi 2000 años. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, y los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Pero ¿qué nos dice el mensaje? Estemos preparados. Hoy es el día. Pensemos un momento los que aquí somos padres. ¿Cómo protegeríamos a uno de nuestros hijos en un momento donde nos vemos a ellos en angustia o en peligro? ¿Qué haríamos viendo esa situación? ¿Qué haríamos, papás? Lo indecible por protegerlos. Es más, pondríamos hasta nuestra vida de por medio por ellos. Eso mismo va a hacer Cristo Jesús por nosotros en la segunda venida. Él va a estar ahí protegiéndonos. ¿Guardándonos de quién? De la ira divina de Dios. Por lo tanto, los invito a que no desfallezcamos. Es hoy. Para concluir, Pablo en este pasaje nos repite varios nombres que a mí me llaman poderosamente la atención.
y espero que a ustedes también. Nos habla de Dios Padre 8 veces, del Señor Jesucristo, Hijo y Jesús 7 veces, del Espíritu Santo 2 veces. Esto nos da una claridad única para entender que la iglesia de Tesalonicenses no es de Pablo, es de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y quien en su soberanía tomó a Pablo y a sus discípulos para ir a compartir la palabra del Señor a otros lugares, como nos lo relata el libro de los Hechos, en los viajes misioneros que Pablo hizo. Pablo entonces recibió y sintió el amor de Dios a través de Jesucristo por él. Y de la misma manera, con amor, con convicción, compartió la palabra. Y los hermanos de Tesalónica que la recibieron de la misma manera, la compartieron. Con amor, con el apoyo del Espíritu Santo. La verdad no fue fácil. Recordemos lo que esa ciudad vivía. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica entonces cambiaron el ritmo de sus vidas, dieron un giro de 180 grados, buscando la verdad al Señor. Este testimonio de los hermanos de Tesalónica, cuando Timoteo le compartió a Pablo y a Silas, los animó a escribir estas epístolas, a compartir la palabra del Señor. Y lo más importante, a esperar la pronta venida de Cristo Jesús. ¿Ustedes la están esperando o no? Amén. Una aplicación que quiero compartir con ustedes es: quienes estamos aquí esta mañana, tarde ya, recibimos la palabra del Señor por alguien en particular, un amigo, una amiga, por parar la oreja en una cafetería que no me estaban hablando a mí, pero oí. Y yo les pregunto, a estas personas que nos hablaron de la verdad del Señor, ¿los recordamos y los encomendamos al Señor en nuestras oraciones? Yo los invito a que traigan a su memoria a esas personas en este momento y oren por ellas. Que el Señor a estas personas les siga dando ese poder del Espíritu Santo para que con el convencimiento en Cristo Jesús sigan adelante, que no desfallezcan. Hay dificultades en compartir la palabra del Señor, no es fácil. Muchas veces nos llenamos de temor, del que dirán, pero es solo el Señor que nos libera y nos permite abrir nuestra boca para compartir la verdad. Este sea ese momento de recordarlos, hermanos. Hablemosle al Señor por ellos. Pidámosles por su salud si no sabemos, de sus circunstancias económicas. Que el Señor los bendiga, los provea, los fortalezca. Y ahora los invito a que nos hagamos unas preguntas, pero demos respuesta allí en su lugar, delante del Señor Jesucristo. Creo que Dios me ama y creo en su palabra. Estoy plenamente convencido de la obra redentora que Cristo Jesús hizo y está haciendo en mí. Lo he invitado a mi vida para que tome el control total de ella
o solo de una partecita de mi vida? ¿Crees que en tu vida tienes ídolos? Y tengo algunos para compartir. Murmuración, envidia, mentira, falsedad, avaricia, egoísmo, orgullo, soberbia, amor al dinero, infidelidad, adulterio, fornicación, irrespeto por los demás, rencor, entre otros. Deseo firmemente ser liberado de ellos. Quiero ser una persona que dé un buen testimonio como creyente en el entorno donde me encuentre y con quien esté. Oremos. Señor, gracias porque nos permites compartir tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque a ti nada te podemos esconder de lo que es nuestra vida. Yo te ruego, Señor, que por el poder del Espíritu Santo, de tu Espíritu Santo, tomes las respuestas de los hermanos aquí esta mañana, Señor, y nos ayudes a ser liberados de todas estas cargas que tenemos, Señor. A ser verdaderamente transformados, Señor, para poder dar un buen ejemplo, un buen testimonio de que hemos recibido tu palabra y por ella tú nos has transformado, que nos has sacado de la oscuridad de nuestro pecado a la luz gloriosa tuya, Señor. Recuérdanos esto cada día de vida que nos des, Señor. Es un ejercicio para hacer cada mañana al despertar. Poner nuestra vida en tus poderosas manos. Que nos guardes de hacer lo que no te agrada, Señor, para honrarte y glorificarte con nuestro actuar, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu.